Bienvenidos de nuevo a este conversatorio de cine que lo voy a tener eventualmente en mi canal y, y a partir de acá voy a tocar algunos temas diversos, ¿no? Temas distintos, pero siempre hablando del cine, que es una especialidad que yo tengo, una de mis pasiones de siempre, porque ir al cine de alguna manera siempre representó salir de lo cotidiano. Ir al cine representaba salir de mi casa y enfrentarme con el elemento más importante que tiene el cine a la hora de encontrar una historia, la fantasía. Yo iba al cine como cuando leía un libro de fantasía cuando niño, iba a ver una realidad distinta a la inamovilidad total del tiempo y de las aventuras que era mi casa. Entonces iba al cine a que sucedieran cosas, iba a ir al cine como un lugar onírico. Me gustaban, y esto lo he dicho muchas veces, las salas de cines de antes, que eran espacios parecidos a unos templos. Uno compraba el boleto, esperaba, entraba, se sentaba, y era un local especial para el cine. ¿En qué momento el cine se volvió un hecho dentro de los centros comerciales, entre las cadenas de centros comerciales, como una tienda más? Hay una pérdida de la sacralidad en nuestro entorno que es aterrador. En la pérdida del rito nos hace vernos cotidianos, desnudos, comunes, vulgares. Nos quita incluso los sitios de pertenencia. Entonces ese cine comercial en los comercios, como una tienda para que las parejitas de enamoraditos, ay, vamos al cine, vamos a entrar al cine, ¿qué película? Ay, mira, están dando una de terror. Se hizo tan fuerte que pasó como ese fenómeno llamado MTV en los 80, cuando la música se volvió una imagen. Entonces los cantantes no tenían por qué ser cantantes, sino ser bonitos, tener buena imagen, tener carisma. Y esos cantantes de antes, que podían grabar una canción 5 o 6 minutos y además eran pero feos, como el mío, narizones o gorditas, no importaba. Lo que nos importaba era lo que nos brindaban como la música. La imagen la veíamos a través de las fotos, las entrevistas por revista, pero era muy importante lo que la música nos decía, y después la música se volvió un producto de chicos y chicas hermosas, inmediatas, con canciones que tenían que pegar en el momento, y la música sufrió un daño de calidad extremadamente grave, porque ya los ídolos eran por lo físico, no por lo que le cantaba. Igual le podías procesar la voz, y el cine también terminó en esos arrabales del mal gusto, ¿no? Ir al cine fue una gran aventura de sueño para mí y para mucha gente. Ir al cine era una experiencia que yo me traía a casa, visual, emocional, de reflexión sobre la vida. Eso era ir al cine. Regresar contando la película. Vi esta película, vi esta aventura. Yo me iba, cuando había una película de moda, mamá, quiero ir este sábado al cine, voy con unos amigos. Y entonces, primero, ir al cine me costaba. ¿Sabes qué me costaba?
lo que no le cuesta a los chicos ahora. Mi mamá, quiero ir al cine, voy a ir con unos amigos, o del liceo, coño, que la película, ¿qué película vas a ver? Esta. Entonces me decía, mira, arregla tu cuarto, arregla el patio, baña el perro, arréglame el jardín. Había un valor del dinero para obtener goce y disfrute. Yo tenía que ser responsable en un lugar donde no solo tenía derechos como residente de esta casa, sino que tenía deberes con la casa. Ahora se han perdido los deberes porque los chicos quieren estar todo el día divinos, acostados, viendo el celular y ajeno a la responsabilidad. Por eso no está mi celular por allá y si repica va a ser una obstinación, siempre lo pongo cerca. Bueno, allí se quedará, no me voy a amargar. Eso significa ir al cine. La literatura siempre fue fantasiosa hasta que llegó la era industrial y entonces empezó a ser productiva. Pero antes la literatura era fantasía. Uno abría un libro y era un libro de aventuras donde ocurría cualquier cosa y la entendíamos. Nadie tenía racionalidad o hacía invento o decía que no era correcto que alguien se fuera desde su casa en un dragón, o una bruja volara en una escoba, o Alicia persiguiera un conejo que hablaba, o se viajara a la luna o al centro de la tierra. Nadie, pero absolutamente nadie. Era lo que uno esperaba de la literatura, era lo que uno esperaba de lo que veía. Esperaba que te llenaras de fantasía, que rompiésemos la realidad. Al volverse la realidad un mecanismo comercial, porque tenía que ser utilitario, empezamos a ver un cine más funcional, más parecido a la realidad, más apegado al que nos ve, de lo que vemos en forma cotidiana, y por lo tanto muy malo. Sin embargo, nosotros estamos estructurados para entender la fantasía. Estamos estructurados para ver las guerras de la galaxia en una la guerra de las galaxias en una galaxia lejos de aquí, y ver a Obi-Wan Kenobi y ver todos esos personajes, Darth Vader, Luke Skywalker, la princesa Leia, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, y verlos como una realidad real, y lo entendemos. No necesitamos estructurar que lo que estamos viendo es una fantasía. Estamos preparados para comprender y entender la fantasía. Por eso cuando McKee dice, mientras más te alejas de la realidad, mejor cine tienes. Entonces cuando tú ves el cine social, realista, que el cine venezolano tiene mucho de eso, es un cine sin aventura de ningún tipo. Y si nosotros estamos preparados para que lo insólito ocurra, y en el cine lo insólito debe ocurrir, por ejemplo, yo estoy aquí y de repente las paredes se viencan y aparezco en la playa, liberen a Willy, y nadie se pregunta por qué, que eso es de mentira, eso no sucede. Nosotros entendemos los elipsis que ocurren dentro del cine y dentro de la narrativa como un hecho natural, porque el cerebro reinterpreta los espacios.
Por eso es que no hay que hacer transiciones. Yo digo, ya vengo, y el próximo escena estoy en una fiesta bailando, la gente dice, ah, bueno, se vistió, se bañó, si es que se baña, tomó un transporte público, comió algo, eso no importa, es obvio, es obvio. Ninguna escena dice, ya va un momentico, voy a cagar, dice Meryl Streep y regresa. No, es obvio, seguramente que caga, no nos interesa, salvo que sea importante. Siempre salvo que sea importante. Hoy vamos a hablar de cómo construir un final de película. Como un guionista muy ducho en el tema, puede construir en forma real, buena, interesante, divertida, llena de expectativa, llena de emoción hasta el último segundo, el final de una película. Ya pasamos y ya insistimos mucho que que siempre hay una razón para hacer un film. Si esa razón existe, aquello es un desorden, porque el escritor, el productor, no sabe hacia dónde va la película y por qué quiere hacer esa película y qué Carrizo quiere decir con esa película. No, que eso está de moda, que la sexodiversidad está de moda, que el feminismo está de moda, que la guerra en Ucrania está conflictuando los grandes países por la cuestión de la energía con Rusia, está de moda. Todo eso es basura. Todo eso es basura porque esto es algo que va a perdurar en el tiempo. La radiografía de la época va a estar dado porque sí, aunque no nos lo planteemos, va a estar porque sí, porque yo agarro una película de los años 40 y la miro, y no está tratando de mostrar la realidad de los años 40, sino que comen, visten, hablan, piensan y tienen conflictos como la gente de esa época. No se lo plantea, no, es que yo voy a hacer una película actual de los años 40 de lo que está pasando. Si tú lo haces pensado desde acá, ya considéralo un fracaso que no va a perdurar en el tiempo, porque quieres hacer una radiografía. Entonces ponte a hacer documentales. Documenta el suceso que quieres documentar en tu época y entonces documentalo bien, muéstranos y para que cuando perdure en el tiempo sabemos que está más documentando y es muy sabroso porque yo veo Araya de Margot Benacerrat, que es una de las grandes películas y piezas cinematográficas únicas del cine venezolano y vemos la época, está tan bien hecha, es tan buena, es tan increíble, es tan extraordinaria película, es tan hermoso ese regalo de Margot Benacerrat que tú dices, bravo, no necesitas explicar la época, necesitas explicar al hombre de la salina. No, yo quiero narrar la historia, la dureza, la vida. No, ella documenta perfectamente eso. Yo me he encontrado algunos imbéciles porque sobran. No, pero Margot Benacerrat hizo una sola obra. Y yo digo, tú sí eres cabeza huevo. Entonces, Rulfo es un mal escritor. ¿Qué es eso? Qué bueno que nos dejó Margot una obra maestra, que perdure en el tiempo, que es extraordinaria. Entonces, bueno, el criterio de la sociedad industrial que tiene que ver con la productividad para medir éxito. Y es terrible eso, porque entonces despreciar la obra de Margot Benacerrat
porque es una sola obra. Oye, pero es una obra maestra. Idiotas, es una obra maestra. Deja la envidia, envidioso. Entonces, he hablado sobre que tienes que tener claro sobre la película que vas a hacer. Pero hay una cosa que no se les olvide, amigos míos, que los personajes de una película tienen un quiero, una razón por estar en la película. Yo estoy ahí porque un personaje secundario, la mamá de la protagonista, que le han diagnosticado cáncer en el momento en que se está divorciando y no quiere decirlo, entra en un enorme conflicto allí. ¿Cuál es el quiero de esa mamá? Protegerla, protegerla. ¿Cuál es el quiero de ella? Ayudarla, hacer todo lo imposible para salvarla y luego ayudarla a morir. Y cuando cree que ya lo va a lograr, la hija se suicida. Pero termina volviéndose un pájaro. Un pájaro que le cantará hasta el último día a esa madre una canción hermosa al levantarse en el balcón de su cuarto. Y conviertes una historia cerrada, real, en poética. No, eso no es real. Sí, porque el cine es muy verdadero. Porque el Titanic se hundió de esa manera. Ay, yo peleo tanto con la gente. Todos los personajes tienen que tener una razón de estar en la película. Si no la tienen, sobra. Si no la tienen, está mal hecho. Si no la tienen, le jodes la vida al actor, que hemos hablado en las últimas 2 charlas que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque un actor va a interpretar ese personaje. Si ese personaje no está claro, aquello no va para ningún lado. Todos los personajes tienen un mundo interior. Todos los personajes vienen de un lugar. Todos los personajes nacieron en algún sitio. Todos los personajes tienen un acento de donde están. Todos los personajes tienen una conducta social de donde le pertenece la vida. Todos los personajes están atrapados en esa historia porque tienen una razón de ser, si no, no estuvieran allí. Hasta cuando se va a un restaurante, si tienes plata, vas a un restaurante distinguido. Si no tienes plata, vas a una maravillosa Taguara. Y a lo mejor, si tienes plata, vas a la maravillosa Taguara porque te gusta esos ambientes donde huele a fritanga, donde los niños corren, donde hay todo un mundo maravilloso, un color de gente que grita, unos mesoneros que van y se cruzan, y no aquel ambiente, un viejo con un piano, todos calladitos, una maldita vela en el medio, y que te da distinción, es carísimo, y te estás pelando el comedero a grasa, tan sabroso que es, ¿no? Entonces el objetivo no es tan claro, y vuelvo a decir, que ya lo digo, ya no vamos a hablar sobre el final de la película, pero ¿quién es el protagonista? ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? Que realiza la batalla final en los últimos 10 minutos, 5 minutos, que eso vamos a hablar ahorita. ¿Quién cambia? Cada vez que alguien me dice, no, es que yo quiero varios protagonistas. Bueno, pierda el público, pierda el lector, pierda el público, que no entienda la historia. Tiene que haber un hilo conductor. Tiene que haber un hilo conductor. Que tengo antagonistas fuertes, que tengo personajes secundarios fuertes. Bien, bien. Es perfecto, pero son personajes secundarios fuertes. ¿Por qué?
porque los ojos del protagonista son los ojos del escritor y van a ser los ojos del director. Y esos quiero y van a incidir incluso en donde el director va a poner la cámara cuando esté rodando la película. Porque yo en esta escena lo que quiero es que ella se decepcione de él cuando le descubre, por casualidad, siempre tiene que ser, lo descubre, ella si no viene una amiga y le echa el chisme, no, que él es un hombre casado y nunca se lo había dicho. Y le encuentra en el momento más vulnerable porque tiene cáncer. Y porque el hombre ha sido de pinga, ¿no? Sin embargo, ella quiere un encuentro, ella sí, con los pelos, sin pelos y demás, agarra un autobús totalmente débil para conocer a la mujer original de él que está en un pueblo. Porque quiere no mentir y emprende ese viaje, esa mujer, a punto de morir, porque quiere conocer a esa esposa real y no lo que ella siempre fue, una mentira, y emprende ese viaje. Esto ya está hecho, todo está hecho. Esto me recuerda a la película Descendants. Los descendientes, que es totalmente distinta a esta, pues emprende un viaje él con la hija para conocer la amante de la mujer que está en coma en el hospital. Y no haya como decirle a los padres que la cabrona tenía un amante y que había tratado mal a su hija porque se había dado cuenta de eso, ¿no? Es un gran guión, es una gran película, cosas que nos falta al cine latinoamericano y al cine venezolano mucho más. Contar esta historia. Y claro, por supuesto, hay tanta fantasía aquí. Es que está la fantasía. No hay 500 protagonistas, no lo hay. Hay incluso falsos protagonistas. ¿Qué es un falso protagonista? Un falso protagonista es alguien que comienza la película que de una manera en que vemos que él la va a desarrollar, porque a lo mejor deciden, ¿cómo se llama? Ir a robar un banco, par de malandros. Y uno lo está robando porque quiere darle a su mamá lo que nunca le dio. Quiere hacerle llegar esa plata y que ella no sepa por cuándo, cómo le llegó, no a través de él, porque la mamá tiene que quebrar las relaciones porque él se ha dedicado a un mundo de pillería. Y todos estos son ejemplos que invento que me vienen a la cabeza. Todos malos, por cierto, pero me sirven a mí para ir ilustrando lo que estoy diciendo. Quiero hablarles de un falso protagonista. Y vemos que tiene una razón para robar, que es pasarle a la madre esa plata en forma indirecta, dejarse el paquete en algún lado y que ella tenga una vida de fantasía con lo que ella quería hacer en la vida, porque ella tiene un quiero muy fuerte que nunca lo logró. Quiso ser cantante de ópera, tuvo una gran voz, pero luego tuvo problemas y terminó viviendo en una miseria absoluta. El único dijo que tuvo un pedazo de vago de mierda que se fue de la casa. El chico que la acompaña es un malandrín de tercera categoría, un oportunista, alguien que hace cualquier cosa por cualquier cosa, y van y planifican el robo a una joyería pública.
Y cuando llegan, y además usamos primeros planos siempre hasta el malandrín, que tiene un objetivo claro, que es ayudar a su madre, lo vemos y vemos que hay una importancia, el punto de vista de las escenas es con lo que él ve, siente el objetivo que quiere lograr. Inclusive hace algo que es adelantar secuencias y decirle, adelantar, ¿cómo te llama? Acciones que van a pasar en el futuro, diciéndole, si me pasa algo, hazle llegar este dinero a mi mamá. Y si no me pasa, tú también se lo vas a hacer llegar por el medio, por algún lugar, porque yo voy a desaparecer. Este malandrín de cuatro pelos, que no sabemos ni quién es ni tal cosa, sino que el acompañante es el mudo del zorro, es Robin de Batman, es el toro del llanero solitario, es el Sancho Panza del Quijote, este acompañante que siempre está en mucho de la literatura. El Linterna Verde tenía también uno, Cato. Este acompañante es genérico. Cuando hacen el robo y lo logran, hay un guardia viejito que estaba dormido por allá y se para. Estos guardias que a mí me da mucha curiosidad, unos guardias que creo que cuestan 3 lochas, porque son unos viejitos que se quedan allí cuidando, ponen a cuidar unos viejos, que tú no los ves, panzoncitos y demás, no, que cuida la oficina, cuida el edificio, cuida la urbanización. Tú llegas a la urbanización y ves al viejito poniéndote los datos, y a la hora de una balacera, un robo, es este pedazo de viejo que me va a defender. Esos viejitos que son vigilantes. Y en el momento del robo aparece el viejito, y el viejito que se para todo asustado, dispara mal y mata a quien nosotros creíamos que era el protagonista. Y la historia lo empieza a contar este personaje secundario, este mudo del zorro, este Cato de Linterna Verde, inclusive sé que el fantasma también tenía un acompañante, no, ese Tarzán tenía la monachita. Siempre tienen no esperaba más de Tarzán que tuviera una mona, un acompañante. A partir de ese momento, el acompañante entra en un problema ético, salir corriendo con el dinero que robaron o dárselo a la madre, porque se lo prometió, y muere y huye con el dinero, y empieza con aquel conflicto ético. Y resulta, como creo que es en esta serie muy conocida, El juego del calamar, que al final parte del dinero se lo entrega a la madre de con quien combatió, que era al principio su amigo y luego su rival, ¿no? Y le entrega el dinero. Al final le entrega parte del dinero para quien estaba haciendo todo para ayudar a su madre, porque él la había robado y había engañado a su madre, y no era un estudiante, sino era un truano. Que ahí está también la historia que estoy sacando un poco. Esos falsos protagonistas funcionan siempre porque vas creando un hilo conductor en la película bastante interesante, que, wow, ahora este malandrín de cuatro pelos quiere un rol importante. Primero el ético, lo que uno espera es que haga empatía, porque hay un momento en que él va al entierro
y ve a la madre llorando y le dice, ¿por qué, dónde estabas tú? Y le dice, no, bueno, yo tenía una semana, tenía días, yo sé que estaba en algo. Y la madre le dice, pero tú no eras el que los acompañaba. Digo, no, no, ya no nos hablábamos. Y le dice, las cositas de su cuarto que tenía, tráemelas, porque yo lo corrí de la casa, pero quiero tener su última camisa, sus últimos zapatos. Si tenía un televisor, si estaba el televisorcito de él para ver mis comedias allí. Quiero bañarme de su recuerdo diario con sus últimas cositas, tráeme. Él al final le mete el dinero en eso, ¿eh? Parte, de otro se lo lleva. Ese es un falso protagonista que se vuelve protagonista, que pareciera que no tiene objetivos claros, que al final a lo mejor termina, termina dándole todo a su familia y sintiendo que por fin, porque se va a transformar, es que si no se transforma, jamás va a ser un protagonista. ¿Cómo terminar una película? Logra su cometido, el protagonista no lo logra, pero hizo todo. O queda abierto. Por aquí tengo una chuletita interesante que anoté 3 cosas para que no se me olvidara. La primera es un término de Tolkien que le llamó la eucatástrofe. Eu de bueno y catástrofe de desastre. Es que de todo el desastre queda lo bueno. En este ejemplo que se me ocurrió del malandrín, en la catástrofe de haber abandonado a su compañero que pudo haberlo salvado del balazo de este viejito, porque a lo mejor pudo haberle disparado al viejo, pero por un segundo pensó que podía quedarse con todo. El viejito mata al que creíamos que era protagonista y él termina matando al vigilante y se va. Y se agarra todo. En el fondo él pudo haberlo salvado. En la eucatástrofe, esto tiene que suceder en los últimos 10 minutos, cuando la película creemos que es obvio el final, cuando vemos que en la última batalla sucede algo que cambia. Puede ser un secreto, que ya lo hablamos, siempre debe haber algo oculto que no lo sospechamos, pero lo vemos anteriormente, que al final resuelve todo. Algo así como lo llamado el arma de Chekhov, que es esa técnica que es mostrar cosas previamente que luego nos va a resolver. En una escena vemos que el señor de la casa siempre guarda un arma en una gaveta y la cierra con llave y esconde la llave. Y en la tiene ahí guardado y tiene un arma. Y sucede toda la historia y eso no se muestra más. Pero al final se meten unos carajos a la casa y rompen la tal cosa y empiezan a matar a gente y alguien se oculta en ese lugar donde está el arma y esa persona sabe y empieza a darle a la gaveta y no la puede abrir y no quiere hacer bulla, empieza a buscar el arma, busca todo, se desespera,
Hay un momento en que hace bulla, los que entraron dicen, no, ahí está la muchacha que está corriendo, y empiezan a derribar la puerta, ya no puede abrir la gaveta, hasta que cae una cosa, una foto de ella y detrás está, abre, y en el último segundo dispara y mata al bandido. Toda esa tensión es una eucatástrofe. Toda esa tensión es una catástrofe usando la técnica del tiro de Chekhov, porque ya mostramos eso anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre la eucatástrofe y la Deus Ex Machina? Que es otra forma vulgar para mí y para mucha gente de resolver una historia, y las he visto incluso premiada y me molestan porque me parece una mala técnica, pero sí puede ser también. Deus Ex Machina es un término que usaron los griegos porque usaban una polea, una cosa, al final de la obra venía un dios ahí y resolvía todo. Este peo aquí de la Acrópolis, esto tal cosa, vamos a tal cosa, a él va a hacer esto, aquí y allá, todos tienen que estar en paz. Dios resolvía en una máquina todo el problema y salía al final y resolvía todo. Cuando sale alguien al final a resolver todo sin explicación, sale de la nada y resuelve el final, tú dices, lo solucionó Dios. En el momento en que ya a la protagonista le tocan la boca y se la llevan dos tipos y empiezan a golpearla y pretenden violarla, ya no puede hacer más nada. En ese momento hay un sismo, ella se va y a ellos dos le cae un muro y se acabó la película. Dice, what? Dios lo solucionó. Yo siempre digo que en una película premiado el guión como 12 años de esclavitud, después que aquel negro lleva coñazo y ya nadie se le acaban las experiencias, las esperanzas de volver a ser un esclavo o un negro liberto en el norte de los Estados Unidos, que ya lo secuestraron y se lo llevaron. Resulta que aparece un tipo que es Brad Pitt, y es Brad Pitt porque Brad Pitt es un actor importante en Hollywood y da dividendos, aparece a caballo desde Canadá y no es nada racista. Le echa el cuento, se lo monta a caballo, se lo lleva a la familia y se acabó la historia. Nunca habíamos visto este personaje en toda la historia. Eso es una Deus Ex Machina. Eso es una forma de resolverlo. Y es la forma más barata, más floja, más pobre de resolver una película, una historia. Es muy pobre resolverlo por allí. Pero sí tiene, en el último momento que nosotros creemos que hay un final, y que aquello se acabó, por más obvio que sea, como que el chico guapo se va a quedar con la chica guapa, que está esa basura, está llena el cine, la novela, todo, porque es la esperanza del bien. Pero a esa esperanza del bien, si le metemos la catástrofe, es lo que va a dar, según Tolkien, un sentido de empatía y de heroicidad. Hasta una escena
sin que sea un superhéroe, sin que tenga que pelearse con un monstruo y el monstruo cae al agua, ¡pa! Y en el agua empieza a revivir y cuando cree que está vencido aparece, ¡pa! Y empieza y trata de aplastar y sigue la última batalla, sin que sean tan fantasiosos así, es al final van a casarse en un sitio, en un yate, y en ese momento el yate queda se daña el motor y queda a la deriva, y empieza una tormenta y tú dices, wow, y empieza la tormenta y tú dices, coño, esto está sucediendo en los últimos 5 minutos cuando tú pensabas que todo era obvio, que ese era el final, que esta pareja se iba a las Bahamas en un bote que alquilaron, que era un sueño que iban a hacer. Y ahora el bote se para y comienza una tormenta y empieza una cosa trágica y ella le dice, sabes que yo me casé contigo por interés, que nunca te quise. Y tú dices, y todo el mundo dice, wow, claro, lo habíamos visto anteriormente, para que no sea una Deus ex machina. No, ya lo habíamos visto anteriormente. Algo nos hacía sospechar que eso iba a suceder, que eso iba a pasar. Y digo, bueno, está quedando bien la pareja, hay unas cosas que no están quedando resueltas. Y en el medio de la tormenta le dice, ya que vamos a morir, quiero decir que siempre te tuve asco, que te mentí. Que hice todo lo posible para separarte de tus padres. Que engañé a fulano. Todas las cosas, ella se lo confiesa allí. Y él la abraza, la perdona. La echa al agua. La cámara se va alejando mientras la tormenta voltea la lancha y vemos que se zozobra y se va para el carajo. Y tú dices, wow, cómo resolvieron esto al final. 7 wow no está en la película. Si ese final no te hace, coño, wow, hijo de su puta madre, qué finalazo tan raro. Tú dices, valió la pena haber invertido plata en esta película, el tiempo en esta película. ¡Wow! ¡Qué desconcierto este final! Valió la pena estar metido allí. Eso sería muy, muy, muy interesante, muy, muy intenso. Que ese guau aparezca, que desconcertemos al público hasta el final, cuando todo el mundo esperaba, y si usamos el método de la eucatástrofe, casada con el tiro de Chejo, mostrando escenas anteriores, sabemos o entendemos que a lo mejor ella no puso suficiente, que era responsable ella. Y él le dice un momento, está full de gasolina el motor. Dice, sí, yo me encargué de eso. Ella planificó esto. Sabemos que ella planificó eso, que ella no puso full el motor para llegar a su destino. Y sabemos en un momento muy secundario que había un pronóstico de huracán que estaban dando en una televisión mientras ellos comían.
y era secundaria esa noticia. Y todo eso, tú dices, coño, el huracán no puso bien suficiente gas para el motor. Te das cuenta que ella planificó ese final. Ella planificó, es como un suicidio para ella. Ella sabía todo eso, inclusive le dice, ¿para dónde vamos? Dice, no, vámonos para la isla de Margarita, mala decisión. Y ella dice, no, para las Bahamas, porque sabe que hay un mal tiempo cerca de allí, y los agarra en el medio de la nada. Todo lo había planificado para el final. Y entonces esa es una catástrofe, o una catástrofe, pero tú te imaginas que al final, al tipo Deus Ex Machina, vemos que alguien sabe que ellos se fueron al alta mar y le dice, no, porque hay algo que se llama, y aquí lo anoté, por acá, ironía dramática, porque me gusta mucho el término. ¿Cuál es la ironía dramática? Cuando el espectador tiene mucha información, pero el protagonista no. El amigo que averiguó que toda esta mujer es una hija de puta, va donde alquilaron el yate como un regalo, y va un señor y dice, ahí salieron, pero debe ir por acá mismo, deben regresar, porque yo le dije que le pusiera gasolina al motor. Y dijo, no, es que vamos a dar un pequeño recorrido. Y el pequeño recorrido resulta que han pasado 5 horas y el aviso de tormenta ya se siente. Y ya sabe que deben estar varados en algún sitio, que esta mujer había jurado venganza anteriormente. Todo eso está antes en la película para que esta escena final se dé. Tú te pones que ese pana agarre, como hace Top Gun Maverick, que al final el pana que lo odiaba se baja donde cae el muchacho de la película, Tom Cruise, y lo rescata y se meten en un avión hecho mierda ruso y terminan salvándose. Al final lo resuelven de esta manera. Quien vio la película Top Gun Maverick, que es bastante emocionante, lo resuelven de esa manera. Tú te imaginas que este amigo corra y busca un helicóptero y saben hacia dónde van por una pista que una vez él le dio, porque él al principio se cuidaba a esta mujer, pero supo que era malvada, por eso es que perdieron relación los amigos justamente por eso. Y un helicóptero de rescate se monta y ve que aquel carajo todavía está salvando, agarrado así, y termina salvándolo. Se salva el bien. Tolkien que era católico, tenía conciencia cristiana y pensaba en el triunfo del bien. Y el propio Tolkien dice que el más grande catástrofe que hay es el cristiano, porque si Jesús a los 3 días no arrima esa piedra y no se va para el carajo y no resucita, no pasa nada. Que ese final donde el que lo coñacearon, lo jodieron, lo clavaron, lo mutilaron, lo enterraron y le rodaron una piedra para que nunca saliera, terminó en el cielo, terminó libre, terminó lleno de luz, se fue para el carajo, se reintegró hacia sí mismo como Dios. Ese es uno de los finales más apoteósicos de la eucatástrofe, decía el propio Tolkien en declaraciones explicando este método para finalizar una película.
Entonces, este término que tengo, que me gusta y por alguna razón siempre se me va de la mente, ironía dramática, es que la ironía dramática es que si nosotros, espectadores, tenemos toda esa información, no la tiene el protagonista, esto se hace mucho más interesante. Basta muchas veces de escritores de medio pelo que quieren dejar el enigma al final. Tú tienes que saberlo. Si tú quieres realmente tener una película muy exitosa, tienes que pensar en la ironía dramática y darle muchos enigmas al espectador para que haga empatía, se enamore de la tragedia, del drama del protagonista y tengamos un final maravilloso de película. Sé que he hablado mucho, pero este era un tema que quería desarrollar. No sé si algo se me pudo haber quedado el doble final, que más o menos hablamos, la fantasía, que es un término que voy a tocar, pero en mi otro canal, que es el canal de Hablando Paja, sobre la fantasía. Y bueno, el presagio, el suspenso, todas esas cosas que hemos desarrollado anteriormente. Gracias por estar siempre en estos conversatorios de cine, que a mí me gustan, me encantan, me nutren, me hacen revisar conceptos, me hacen compartir. Me encanta la gente de cine que me sigue. Y bueno, voy a hacer algo cristiano venezolano. Que Dios los bendiga. ¿Y sabes por qué? Porque más allá que tenga que ver con creencias o no, es dejarle que el otro una energía para que le vaya bien en la vida. Y es la forma venezolana, inclusive, bendición, ni siquiera bendición, bendición, como una cosa escueta, como un hueco. Y la mamá que ve llegando, saliendo la criatura, le viene el acto de amor. Que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, hija. Y es un lazo de afecto para nosotros los venezolanos, el hecho de bendecir más allá de las creencias o no religiosas. Así que gracias por estar allí siempre. Hoy tuve hasta muy poco humor, pero porque estoy siendo invadido por la nostalgia. A veces llega, quizás porque estoy hablando del fin de una película, de una fantasía, de una aventura, y yo ya tengo ganas del fin de la mía, de mi propia vida. Yo me inventé una vida. Si no me la inventaba, iba a tener la vida más aburrida del mundo. Yo veo mi entorno, mi familia, mis vecinos, gente que envejeció en las mismas casas, en las mismas calles, con los mismos amigos, usando el mismo peinado. Y digo, qué horror. Quizás ellos son felices en eso. Sin embargo, yo tuve que abrir las puertas de la nada y sumergirme en una niebla donde siempre he permanecido y muy bien y muy cómodo. Nos estamos viendo.